mayor transición, si me permiten, yo ahora quisiera anunciar nuestra siguiente actividad, eh, que yo voy a proponer un poco un cambio debido precisamente al tiempo. Yo me voy a permitir omitir bueno, acortar mucho mi propia participación en este panel de homenaje a Joan Pagés para poder aprovechar la presencia de dos investigadora e investigador magníficos, profesora y profesor de nuestro país, que es también pues un gran lujo tenerlos aquí en este homenaje, en este panel de homenaje a Joan Pagés. Estoy hablando de la doctora Paulina Latapí, que nos acompaña también ya desde la conferencia del doctor Santisteban. Eh, y tenemos desde luego a nuestro querido doctor Hugo Torres Salazar. Entonces, pues si les parece bien, iniciamos este panel que ha propuesto el doctor Torres Salazar para homenajear a Joan Pagés y su relación con México y con el campo de la investigación y de la formación de docentes y de la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales, con la alocución de la doctora Paulina. Si quiere, Paulina, iniciar, por favor. Okay. Estoy poniendo el tiempo, ¿no? Pero somos mexicanos, así que Sí, eso pero es bueno, flexible. pero después las otras actividades y demás. Entonces, bueno, eh, realmente, pues gracias por la invitación, ¿no? Queremos hacer un homenaje distinto. Ya lo dijo el doctor Santisteban, ha habido muchísimos homenajes, ¿no? En Iberoamérica, y bueno, eso habla de la persona pues, tan querida y tan importante para nosotros que fue Jean Pagés. Pero lo vamos a hacer distinto, ¿no? Por el momento en que estamos. No sé si los organizadores, las organizadores lo pensaron así escrupulosamente con el tiempo cronológico y dijeron, vamos a hacerlo el día antes del santo de Joan Pagés, que para él era importantísimo. Mañana es San Joan, ¿no? Toda una fiesta en España que era él y su nieto, y bueno, entonces, bueno, pues qué lindo que quedó en ese día. Y bueno, yo lo que hice fue preparar una breve exposición para que nos vayamos quedando con ese legado. O sea, no solamente es como recordar sus características, pues como ser humano, como académico y demás, sino yo me puse a hacer una chambita de, pues primero, bueno, como algo que no les voy a poner aquí, pero de reconstrucción de sus pasos por México, eso ya por ahí después ya aparecerá en otro lado, pero puse, eh, me puse a ver los últimos aportes que él regaló a México y entonces hice unas láminas sobre eso. Eh, entonces, bueno, le llamé Travesías por México de Joan Pagés, del 2008 al 2020, y el nombre de Travesías tiene una maña. Estamos comenzando este encuentro y vamos a terminar el encuentro el viernes con la presentación de un libro de la doctora María Esther Aguirre, que en su subtítulo dice Travesías Culturales, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso. El libro trata de 4 italianos y un español viajeros eh, de época virreinal en México, y nosotros estamos desde el presente, muy próximo, hablando de las travesías de Pagés por México, ¿no? Entonces voy a tener, son unos puntos básicos que creo que enfatizó, sobre todo en el último tiempo de su vida, y era muy enfático a la hora de brindarnos estas enseñanzas que les llamo orientaciones, ¿no? Entonces, bueno, las orientaciones, y bueno, tengo algunas citas muy concretas sobre que nos regaló, ¿no? Primero, el énfasis de que la elección de ser profesor o profesora de ciencias sociales, pero también de cualquier asignatura, es una elección libre. Recuerdo que en uno de los talleres que dio, que además lo sabemos, era de lo más horizontal, podía tener al doctor, postdoctor, ultradoctor y al estudiante incipiente de una licenciatura, ¿no? Y una chica le dijo, es que yo soy
quiero ser profesora por vocación, ¿no? Y Pagés, de manera socrática, le fue diciendo más preguntas y demás, hasta crearles el desequilibrio y entender que se es profesor o profesora por elección, ¿no? Decía, no es obligatorio ser profesor, es una decisión libre que uno opta por hacer ese oficio, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una de las orientaciones bien claves de Pagés, enfatizar la libertad de decisión de ser profesor o profesora. Después, una orientación fue sobre la necesidad de que la formación docente responda al contexto. Criticaba ampliamente a quienes en el amplio ámbito de la didáctica dictaban recetas, ¿no? Él conoció muy bien los 3 sistemas que en México forman docentes y él decía, hay que formar desde la heterogeneidad para la heterogeneidad, ¿no? Entonces eso me encanta, es que siempre la formación docente esté anclada a los contextos muy particulares. No es lo mismo una normal rural, ¿no? Que a lo mejor una UPN Ajusco, y él lo conoció y nos lo regaló. Entonces, que no olvidemos estas orientaciones. La siguiente es sobre la comprensión de la actividad formativa como proceso. Decía que el punto de partida de la formación docente son las representaciones sobre lo que es ser docente de historia y ciencias sociales, ¿no? Siempre partía de ahí y decía que si no reparamos en esas representaciones, entonces no nos podemos quejar de por qué cuesta tanto cambiar la enseñanza de la historia, porque fungen, y lo cito textual, como una especie de impermeable contra la innovación. Entonces, bueno, que recordemos esta parte de estar sobre las representaciones propias y de los profesores y profesoras que tenemos nosotros muchas veces en formación. Después nos orientó sobre la necesidad de reconocernos como sujetos dentro de la historia del magisterio. A veces se olvida esa parte y yo digo que debería estar en todas las mallas curriculares. O sea, eres un docente parte ¿no? de toda una lucha magisterial para que puedas asumir esa profesión desde su parte política, social, ¿no? En fin, esta parte como que son, les digo, saberes esenciales que él nos legó, como que nos los decía de una manera y de otra manera, ¿no? Después, otra orientación era sobre la centralidad de propiciar la práctica reflexiva de manera transversal, ¿no? Ir de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. De pronto nos elevamos, ¿no? Y estamos dando recomendaciones y demás, y decía, no, esto no va a funcionar. Lo que tiene que funcionar es que el propio profesor, la propia profesora, pensemos sobre nuestra práctica, vayamos a la teoría, volvamos a la práctica, porque a partir de ahí podemos tomar decisiones para conseguir que alumnos concretos e irrepetibles aprendan, ¿no? Esa es otra cita textual, de sus últimas citas que nos regaló, que estuve peinando apuntes personales, bueno, un montón de cosas para sacar estos puntos. Otro es sobre favorecer que la reflexión en la práctica esté impregnada de creatividad. Decía textual, como un oficio creativo en la intersección compleja de los programas, los saberes de referencia, las finalidades y el conocimiento de los alumnos. O sea, qué complicado todo lo que se mueve ahí, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber mucha creatividad en el docente para poder, a ver, cómo encaras un programa que te está dictando ciertas cosas a hacer con todo el contexto que tengas, el supervisor, un montón de cosas, pero ¿cómo lo encaras con creatividad? Solamente con creatividad se pueden dinamizar los recursos, ¿no? Uno de los conceptos que le enojaban era cuando los profesores decían, es que no tenemos recursos, ¿no? Y eso es muy común, es que nos faltan materiales, es que decía, ahí están, ¿no? Hay que tener esa creatividad para cómo se dinamizan los recursos, ¿no? Después también nos alertó, nos orientó sobre que el alumnado docente se base en las investigaciones del campo de la enseñanza de la historia. Ahorita acabamos de escuchar al doctor Santisteban y muchas veces lo dijo. Esto está basado en la investigación, esto está basado. Y a veces se quieren plantear cosas que adolecen, ¿no?
de investigaciones recientes y sustentadas. Por eso los que nos toca mediar, ahorita estamos muchos aquí, de diferentes partes pues de la República Mexicana e incluso el mundo, y nos toca nosotros mediar a alumnos, alumnas en formación, y por eso les insistimos y les damos tanta guerra para que sitúen su investigación en el campo de la enseñanza de la historia, que es un campo fronterizo, transdisciplinario, ¿no? Pero para que digamos, a ver, la investigación ya nos dijo todo esto, y ahora a partir de aquí, lo que yo propongo, digamos, lo que yo hipotetizo, ¿no? Mis supuestos son los siguientes. Entonces, esto también, o sea, el tipo de formación docente que es, ¿no? Que le salían así ronchas con hablar de capacitación, que se sigue usando el término, ¿no? Y ya escucharon a Santisteban, formación docente debe de estar fincado en la investigación. La otra orientación es sobre centrarse en lo esencial. A veces se pierde uno, ¿no? Y decía, siempre centrarse en lo esencial, los saberes epistemológicos, o sea, cómo se construye el saber histórico y el saber de las ciencias sociales, y los saberes pedagógicos. Siempre como, ¿no? Como dos patas, estar centrándonos en lo esencial, y nos los dijo de diferentes maneras. Fíjense, decía, es inhumanamente imposible conocerlo todo. En una cara la historia, la metáfora de la moneda, ¿cuántas veces nos las contó? Para que no se nos olvide. Estos puntitos son, ¿no? Yo muy de Tucídides, para que no se nos olvide lo que nos dijo. Entonces decía, en una cara la historia, en la otra la pedagogía, y en el canto, dotador de sentido, la didáctica. Si no hubiera didáctica, no hubiera ni cara ni cruz. Así recalcaba la importancia de teorizar la historia enseñada para pensar alternativas de mejora. Otra de las orientaciones fue sobre la mediación para la resolución de los problemas sociales. Ahorita, como bien decía el doctor Santisteban, ¿no? Hay diferentes nomenclaturas, ¿no? Cuestiones socialmente vivas, en fin, estuvieron trabajando, no es lo mismo una que la otra, son tradiciones, digamos, está la francófona, la anglosajona y demás, entonces hay que decir cuál, ¿no? Por cuál optamos y por qué, y de manera rotunda afirmada, a mí me interesa que el saber escolar sirva para resolver problemas sociales y problemas de vida, no para ser historiadores que sepan mucho de la cultura romana o de la cultura indígena, ¿no? Entonces, esto se combina, por supuesto, mucho con todo lo que nos expuso el doctor Santisteban. Luego después, ya estoy con los últimos, ¿no? Y decía, sobre todo al final, ¿no? Al final, los últimos 2 años, decía que tener en cuenta la relación entre la emoción y la cognición en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Pagés comenzó a abordar el tema, lo comenzaba a abordar cuando ya hizo su viaje final sin retorno. Lo había tocado tangencial, como bien habló Santisteban, con la empatía o la imaginación, pero no había como tanta profundidad y pues tanto tiempo, porque abordó historia de género, abordó, bueno, impresionantemente cuántas vertientes. Y yo tuve la fortuna de poder conversar y debatir con él mucho de esto, ¿no? De hecho, me iba a prologar un libro que se llama Pensar, Sentir, Hacer, ¿no? Y todavía tuve oportunidad, pues en enero del 2020, pues, de estar, ¿no? Con mucho detalle hablando de esto, y bueno, pues se nos fue. Entonces el libro, que está ya a punto de salir digital y gratuito, ya se los compartiré porque para eso se hizo, pues ya no va a llevar ni siquiera un prólogo, porque pues no sentía yo, o sea, sentía que estaba ese hueco del doctor Pagés ahí, ¿no? Pero bueno, sobre este tema, realmente fue el poner la alerta sobre el tema, ¿no? Se están utilizando, la pandemia exacerbó y visibilizó muchas cosas, pero en la cuestión emocional hay ahorita un sinfín de cursos, y hay que tener mucho cuidado. Hay que ver qué se va a tratar de la emocionalidad que tenga que ver con la epistemología de la enseñanza de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay
se están yendo algunos estudios, por ejemplo, para poner una imagen del cerebro en una ponencia y demás. No, aguas, eso no nos corresponde. Eso no tiene que ver con lo que nosotros sabemos. Por supuesto que debemos de aprovechar mucho de lo que las diferentes disciplinas han aportado, pero con sumo cuidado, y sobre eso platicamos mucho, y bueno, vamos a tener que seguir trabajando para estar a la altura de lo que nos dejó. Otro de sus orientaciones sobre el tener en cuenta la relación entre la emoción y la cognición, que ya lo dije, y sobre el deber de vincular la formación y inicial con la continua, ¿no? A él le preocupaba mucho que se forman los profesores, las profesoras, y ¡pum!, salen de sus instituciones y siguen su rumbo y no vuelven a teorizar la práctica de manera sistemática. En una de sus últimas entrevistas dijo, debe haber un feedback, además así lo dijo, continuo. Deberíamos de tener unas puertas de acceso abiertas para esos profesores, ¿no?, en servicio, que salieron de nuestras instituciones y que de continuo vengan a comentar sus problemáticas, y yo agrego también sus buenas experiencias, ¿no?, y en colectivo. Entonces, esa es una de las orientaciones que nos dejó y sobre las cuales hemos de seguir trabajando. Después, pues evidentemente estas son las últimas dos. Ya se me está acabando mi tiempo, qué bueno que me quedan dos, porque habló de la irrestricta coherencia que él la hizo vida, ¿no? Y decía, hemos de intentar buscar la coherencia entre el discurso que hacemos y la práctica en los salones de clase. Eso yo creo que es una de las cosas más fulminantes que nos dijo, ¿no? De pronto hablamos de democracia y a la mera hora decimos, así se va a evaluar. ¿No? Y se va a hablar de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que él fue un ejemplo de horizontalidad, y esas orientaciones no las podemos tirar a la basura. Y por último, contribuir desde la historia a la construcción de esa escuela digna, que es urgente y que todos necesitamos, y que yo creo que la pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes por el análisis que se ha hecho de las funciones de la escuela, ¿no? O sea, como recordamos, Pagés citaba con frecuencia a nuestro Nervo: aquí se piensa, aquí se lucha, aquí se ama, ¿no? También en las conferencias. Y pues sí, es en la escuela, ¿no? Yo nada más pues termino diciendo que se lucha, porque yo lo entendí como que se batalla para que el saber construido por la humanidad, ese saber complejo, se haga vida y procure condiciones de justicia y de equidad. Y se ama en el sentido simple y llano, porque educar es un acto de amor. Y Pagés lo hizo verdaderamente vida, ese acto de amor generoso por pues toda América Latina. Y yo creo que pues ahí con esas orientaciones que espero que algo nos hayan recordado, con eso cierro encantada de la vida. Muchísimas gracias a la doctora Paulina por este muy puntual análisis del recorrido intelectual del doctor Joan Pagés, quien estoy seguro se hubiera sentido satisfecho, interpelado, pero también te hubiera discutido cosas, porque si no estaríamos hablando de Joan, ¿no? Claro. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro querido doctor Hugo Torres Salazar. Solamente antes, si me permite, Hugo, quiero recordarles a los asistentes al encuentro que los formularios para el pase de lista se van a estar publicando en las secciones, en las cajas de comentarios de las transmisiones en vivo, y que si ustedes tienen 4 participaciones en alguna de las actividades del encuentro, con eso tendrán ya una constancia de asistencia. La asistencia, por supuesto, es completamente gratuita. Entonces, no olviden llenar, por favor, el formulario. Solamente les vamos a pedir su nombre y su correo electrónico. El nombre que ustedes escriban tal como lo escriban aparecerá en su constancia. Por tanto, por favor, léanlo antes de ponerle enviar. Léanlo para que no tenga errores. Tal como ustedes nos lo envíen, así va a aparecer. Si tiene algún error, entonces su constancia pues se emitirá con ese error. Por favor, revisen. Muchísimas gracias.
Vamos a darle la voz, por favor, para este homenaje al doctor Joan Pagés, al doctor Hugo Torres Salazar. Adelante. Muchísimas gracias. Y primero agradecer y reconocer a los formadores, organizadores de este encuentro por haber aceptado este panel homenaje a Joan Pagés. ¿Qué puedo agregar yo a estos comentarios, como dijiste, Siddhartha, puntuales, pero de mucha trascendencia, que la doctora Paulina realizó, y también lo que señaló Santiesteban? Santiesteban dijo de Pagés, persona cercana, solidaria y muy humano. Pero también le dijo maestro, colega y amigo. Y yo le tengo otros adjetivos que también pueden aumentar el conocimiento de esa personalidad multifacética que Joan Pagés nos mostró en cada encuentro, en cada coincidencia. Y por eso le he llamado, así como Paulina le llamó travesías, yo le puse trazos y trozos de la vida de Joan Pagés. Yo le puedo agregar algunos títulos a esas facetas. No las voy a explicar, solamente las voy a enumerar. Yo le agregaría viajero de América, catalán andante, maestro de la vida, generoso promotor, entrañable amigo e inolvidable ser humano. Joan Pagés llegó a América como profesional y especialista en didáctica de las ciencias sociales y paulatinamente, sin abandonar la academia, se fue haciendo un entrañable amigo. Quizás por eso nos dolió tanto su partida. Por su personalidad nos dejó muchas enseñanzas, muchos legados que registraron marcas indelebles en cada uno de nosotros. Pero tengo que ser puntual. Llegó antes el pensamiento y las ideas de Pagés que su persona. Mucho antes lo empezamos a conocer, lo empezamos a leer, lo empezamos a citar. Y nos confirmó esa calidad generosa y profesional y humana cuando lo conocimos. ¿Cuándo llegó Pagés a México? Llegó a dar un curso taller sobre metodología de investigación desde el centro del aula en la Escuela Normal Superior de Jalisco, de Guadalajara, los días 6 al 10 de marzo de 2006. ¿Y cuándo se despidió de México? Fue en Chiapas, con 2 conferencias y un taller a los alumnos de la Escuela Normal Superior de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, los días 10 a 12 de febrero de 2020. Coincidencias. Vean que coincidir en tiempo y en espacio sigue siendo un eje sustancial en toda la vida del ser humano. Tenemos múltiples participaciones de Joan Pagés. En nuestro caso, pues tengo que citar las de la REDIE, donde inauguró los encuentros con conferencias magistrales y seminarios en Querétaro, en Morelia y Ciudad de México. Quiero terminar, pero darme la voz para expresar las ideas que Joan tenía de algunos de los conceptos sustanciales que fueron necesarios e insustituibles en su pensamiento. Sobre el enseñante. El profesorado es también una construcción social. No se nace profesor, y menos de historia, sino que el profesor se hace. Se aprende la profesión o el oficio de profesor y se aprende porque se quiere. Sobre el aprendiz. Conseguir que el alumnado ame la historia y la utilice en sus vidas y en la toma de decisiones.
como ciudadanos y ciudadanas que deberán tomar estas decisiones en su vida personal, profesional y social. Sobre la escuela. La escuela actúa como una agencia que forma la conciencia histórica. Sobre la enseñanza de la historia. Debería desaparecer la enseñanza de la historia para centrarse en una historia no de las naciones, sino de los hombres y mujeres que en el mundo ríen, lloran, comen, se reproducen, trabajan, gozan, se comunican o crean sus representaciones sobre el bien y el mal de una manera muy parecida, creando cultura y garantizando la diversidad de maneras de ser y de estar en el mundo, es decir, en la historia. Y finalmente, su convicción. Creo en una historia escolar que no discrimine nada ni nadie. Si realmente quiere conseguir personas autónomas y libres, con capacidad para decidir su futuro personal y profesional, y colaborar con otros en la construcción del futuro de su comunidad. Como final, quiero reconocer que la amistad que tengo con ustedes, Paulina, Siddhartha y otros que probablemente están conectados, se fortaleció por la coincidencia que tuvimos en compartir tiempo y espacio con nuestro querido Joan Pallés. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras de homenaje del doctor Hugo Torres Salazar al doctor Joan Pagés. Estamos ya con pues el tiempo para entrar al receso y posteriormente continuar con las mesas de trabajo. Quiero solamente decir algunas palabras en homenaje a Joan Pagés, porque realmente yo creo que sus aportaciones fueron fundamentales para la transformación y la consolidación del campo de la didáctica de la historia o la educación histórica, como prefiera llamársele, en todo el mundo. He visto citas del trabajo de Joan Pagés en trabajos en prácticamente todo el mundo, trabajos publicados en muchas lenguas, por lo menos a las que yo tengo acceso, y eso, digamos, no lo he contabilizado nunca, sería una talacha enorme, sería un trabajo enorme, pero confíen en mi palabra en el sentido de que ha sido ampliamente citado. Es decir, el trabajo de las aportaciones de Pagés han tenido hondas repercusiones y un gran impacto en el campo, pero también en la práctica docente, porque me parece que una precisamente de las aportaciones que ya se han planteado acá de Joan ha sido esta necesaria relación entre la investigación y la práctica educativa, tanto en el aula como en espacios no escolares, por ejemplo, en los museos, en los centros de memoria, en los centros comunitarios de educación, etcétera. Estas aportaciones también han estado en el terreno de la formación de docentes, en la formación inicial, pero así como en la formación, en el desarrollo profesional del profesorado. Esto me parece muy importante. Hay una cita de Joan, de un trabajo que publicamos el año pasado, como parte del libro del segundo encuentro de educación histórica, en donde, en un texto de Joan,
con algunas de sus alumnas y algunos de sus alumnos, en donde él refería que mejor voy a leerlo, si me permiten, muy rápido. Nada más dice: el análisis y la interpretación de las investigaciones aporta conocimientos para innovar las propias prácticas y cambiar radicalmente la formación inicial y continuada del profesorado. Esto me parece muy importante. También, a continuación, Pagés hace una reflexión en la que él nos dice que, digamos, hay una relación directa, o debe haber una relación directa, nutritiva, permanente, entre el investigador o la investigadora, que va a generar modelos teóricos. Por ejemplo, y lo voy a citar, ¿no? Dice: en la práctica del quehacer didáctico podemos visualizar a 3 de sus protagonistas: investigadores que construyen modelos conceptuales, teorías y problematizan la enseñanza de las ciencias de referencia, en este caso las ciencias sociales y la historia; docentes formadores del profesorado que enseñan e investigan en los centros universitarios y las escuelas normales; y docentes en formación, y yo diría también en práctica, que adquieren conocimientos y habilidades que posteriormente transfieren a sus centros de práctica. La interacción, entonces, debe ser bidireccional entre estos protagonistas para permitir el desarrollo y el fortalecimiento de la didáctica y del conocimiento sobre la didáctica. Es decir, hay un diálogo horizontal que es el que permite, entre estos actores, que es el que permite la generación del conocimiento, y que esta relación entre la teoría y la práctica sea permanente. La reconstrucción de la teoría a partir del análisis de la realidad empírica, y por otro lado, la reconstrucción o la innovación en la práctica a partir de la teorización y de la problematización teórica. A mí esto me parece que es una de las aportaciones fundamentales de Joan. Ya el doctor Santisteban nos ha hecho hoy la presentación y la exposición, me parece que muy clara, de este modelo teórico, precisamente conceptual, para el desarrollo del pensamiento y de la conciencia histórica que ellos desarrollaron a lo largo de muchos años, y que el doctor Santisteban ha enfatizado de manera muy clara también, muy contundente, que este modelo está basado en la investigación y está basado en, por supuesto, la problematización y la discusión teórica, pero no disociada de la investigación con datos empíricos en el aula, ¿no? Esto es muy importante. Eso, a mí me parece que esta es la, digamos, es la base más importante del desarrollo del conocimiento en nuestro campo. Y esa es una de las grandes aportaciones precisamente del doctor Pagés. Yo diría solamente algunas dos ideas más. Tenía una exposición más larga, la estoy sintetizando ahora, pero digamos, hay una parte que a mí me parece fundamental, que ya ha sido destacada por quienes me antecedieron en la palabra, que es la coherencia, ¿no? La aportación de la didáctica de la historia y las ciencias sociales a la escuela es la dignificación de la escuela, pero también su democratización y la democratización del conocimiento científico. Es decir, la capacidad de comprender la realidad, pero a partir del conocimiento científico. Y esa aportación se hace en este diálogo permanente entre las y los docentes en el centro de trabajo. A mí me parece que eso es fundamental, pero también la coherencia entre nuestro discurso sobre una democracia radical y nuestra práctica educativa como educadoras y educadores democráticos radicales. Porque si no, efectivamente, hay una disociación. Yo lo he visto mucho, incluso en mi propia universidad, que es la pedagógica, estas prácticas docentes autoritarias, anquilosadas, que inhiben el diálogo, etcétera. Y les he cuestionado, claro, de frente. Y lo hago acá públicamente, me atrevo a hacerlo públicamente porque yo las he cuestionado de frente en su momento. Y entonces el compromiso ético personal es
siempre mirarse a uno mismo en la práctica, tratando de tener una práctica democrática. Eso no implica, y eso creo que es una aclaración importante, obviar las evidentes diferencias y distancias que hay entre el profesorado y el alumnado, ¿no? El estudiantado, digamos, de edad, no estamos hablando de eso, pero sí podemos dialogar entre diferentes, de eso hablamos, ¿no? Y construir conocimiento juntos. Finalmente diré, me parece que una de las aportaciones de Pagés también fundamental es la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales debe aportar para el conocimiento de la realidad social y del mundo del alumnado, el estudiantado y el profesorado, en el sentido de promover el desarrollo del conocimiento y de unas prácticas sociales que permitan la autonomía de los sujetos, ¿no? Fomentar que los sujetos desarrollen agencia social, es decir, que puedan actuar de manera consciente y autónoma y por lo tanto responsable y ética en la sociedad. En esta construcción de una sociedad más justa, de una sociedad más tolerante, de una sociedad menos violenta, pero también menos desigual económicamente hablando y políticamente hablando, ¿no? Es decir, promover desde la educación, desde el pensamiento histórico y la conciencia histórica, la justicia social en el aquí y en el ahora. Desde luego, eso también tiene un impacto en la construcción de un futuro distinto, ¿no? Un futuro más humano. Pero, digamos, la vida transcurre, la vida del estudiantado, la vida de nuestros alumnos, de nosotras y nosotros mismos, transcurre hoy, transcurre también ahora. Entonces, actuar en consecuencia aquí y ahora, tal como eso lo enseñó Pagés con su ejemplo, bueno, el tiempo que yo tuve de conocerlo, que son no pocos, más de 20 años, no voy a decir, ya no voy a contar las anécdotas, pero más de 20 años tuve el gusto de poderlo conocer y de interactuar con él, de intercambiar mucha correspondencia digital con él, de tener enormes discusiones con él. Y en todo ese tiempo yo pude ver a un Joan Pagés actuando de manera coherente, de predicar con el ejemplo, como decimos en México. Entonces eso a mí me parece que es muy importante. Una de las grandes enseñanzas de Joan es construimos sí un discurso intelectual, construimos un discurso por escrito, pero somos coherentes en la medida de nuestras fuerzas y de nuestra capacidad como seres humanos, que siempre es limitada, con ese discurso. Yo, por último, quiero invitarles a leer el trabajo de Pagés, igual que el de Santisteban. Están en internet muchísimos artículos y libros, pero también diseños de unidades didácticas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una y les recomiendo mucho que trabaje el conflicto social con una comparación de un conflicto social en el ámbito rural catalán que se llamó el movimiento Remensa, con el movimiento zapatista, que es una unidad didáctica para que ustedes puedan tener no solamente la teoría, no solamente el producto de las investigaciones de Pagés, sino también ya un diseño didáctico y vean cómo se aterriza esta teoría y esta investigación en un proyecto didáctico, en una propuesta didáctica. Y entonces vean cómo está relacionado en el pensamiento del propio Pagés estos dos elementos nodales, ¿no? Me parece que eso es muy importante también poderlo analizar y poderlo conocer. Por eso les sugiero, y está en internet y ustedes la pueden bajar, es un PDF con imágenes, además es muy bonita y muy interesante. Claro, escuchar a Joan, y hay muchas conferencias en YouTube para que ustedes escuchen a Joan explicar cómo es la ejecución, la llevada al aula de esta propuesta didáctica. Y hay otros proyectos didácticos de Joan en internet que ustedes pueden conocer, pero la invitación entonces es, leamos los productos, los resultados de la investigación de Pagés, sus reflexiones teóricas, así como también sus propuestas didácticas, cómo las ejecutaba, cómo
las proponía para poder tener una comprensión más profunda, más redonda de este pensamiento del doctor Joan Pagès Blanch. Eso, por mi parte, eso es lo que yo quería comentarles. Desafortunadamente, estamos ya pues con el tiempo encima, ¿no? Pero bueno, pensábamos que era muy importante poder llevar a cabo este homenaje que ha propuesto el doctor Hugo Torres al doctor Joan Pagès en este encuentro. Él estuvo con nosotros en el segundo encuentro y siempre apoyó estas, también a la REDIE, en fin, estas iniciativas de reuniones, de diálogo, de investigación, de formación de recursos humanos, de cuadros académicos acá en México y en toda América Latina, y entonces para nosotros era muy importante poder reconocer esta trayectoria y a este hombre que ha partido el año pasado. Quiero nada más recordarles que el encuentro sigue. Tenemos a partir de las 2 de la tarde, hora de México, las mesas de trabajo que se van a estar transmitiendo también por YouTube, por Facebook, perdón, y YouTube. Y en la página del INERM y en la página de YouTube de la Escuela Normal Miguel F. Martínez de Nuevo León. Y también recordarles que el día de hoy por la tarde tenemos la conferencia a la limón de las doctoras María Noel y Celeste Cerda desde Argentina. Es una conferencia que no se pueden perder, les aseguro que van a aprender muchísimo. Son dos expositoras extraordinarias de gran calidad y que también nos van a hablar sobre sus investigaciones y sus aportaciones al campo de la didáctica, de la historia, la educación histórica. La conferencia es a las 17:30, a las 5:30 de la tarde por el canal de Facebook. Pasen lista en los formularios para que puedan tener su constancia. Muchísimas gracias, querida doctora Paulina, por tu participación en este homenaje a Joan. Muchísimas gracias, querido doctor Hugo, por esta participación y esta propuesta. Muchas gracias, compañeras y compañeros. No se desconecten. Nos vemos por acá en un ratito en las mesas de trabajo. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes a los que nos acompañan por YouTube. Nos vamos a tomar un aperitivo y regresamos a las 2 de la tarde. Gracias a todos por su asistencia y presencia. Hasta luego. Gracias a ti, hasta luego. Besos a todos. Bye bye. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.